El debate por la campaña hacia el plebiscito de reforma de la Constitución por la Seguridad Social desde el Poder Ejecutivo se confirmó a MBD Noticias que el presidente Lacalle Pou ya autorizó que se otorgue el permiso de cadena nacional de radio y televisión para que la Comisión Nacional, Afirma tus derechos, presente los argumentos a favor del sí. Sin embargo, aclararon que aún no llegó la solicitud formal desde PIT-CNT, como ya había anunciado que se haría por parte del presidente de la Central, Marcelo Abdala, quien en conferencia de prensa solicitó un debate público con Lacalle Pou y catalogó la participación del mandatario como de manipuladora y errática. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 16 grados a esta hora, aquí en Montevideo, en una jornada que se va a presentar con el cielo claro, algo nuboso, los vientos soplando del sureste y noreste entre 10 a 30 kilómetros por hora, con periodos de variable, una máxima anunciada de 17 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo en Concepción Arenal, entre Porongos y Arenal Grande, hasta las 18 horas. Hay problemas allí por carga y descarga, así que estar atentos. En Yaro, entre Canelones y Maldonado, y llenado de hormigón hasta las 17 horas. O en Osvaldo Rodríguez, entre César Mayo Gutiérrez y Camino Cachaquí, hasta las 17 horas hay obras de podas. Compartimos los títulos que se destacan a esta hora. Desde las 10 de la mañana, los trabajadores de COPSA realizan un paro en protesta por la falta de respuesta ante los adeudos de salarios. Los turnos se retomarán a partir de las 14 horas, pero no se descartan nuevas medidas. Ante el pedido del PIT-CNT al Ejecutivo de habilitar una cadena nacional de radio y televisión para defender la iniciativa de reforma previsional, el candidato colorado Andrés Ojeda dijo que también debe habilitarse una cadena a favor de la iniciativa de los allanamientos nocturnos. El Zunca convoca un paro nacional de 9 a 13 este viernes tras el fallecimiento de un trabajador en Soriano. El sindicato llama a un diálogo nacional sobre seguridad laboral, reclama se legisle y se cree una fiscalía especializada en accidentes laborales. 300 mujeres son diagnosticadas cada año con el virus del papiloma humano HPV, principal causa del cáncer de cuello de útero. Para prevenirlo, el gobierno incorporó el test en los controles junto al Papa Nicolau sin costo. La tensión en Medio Oriente aumenta mientras que al menos 1 millón de personas se están movilizando en el Líbano buscando huir del conflicto bélico entre Israel y la militancia libanesa Hezbollah. Y desde las 10 de la mañana los servicios de COPSA estaban paralizados, esto es por la falta de respuestas por parte de la empresa. Vamos a recordar que el pasado lunes la UNOT se había declarado justamente en conflicto debido a que la empresa de transporte, hablamos de COPSA, aún no había pagado lo adeudado por salarios de agosto y el 25% del salario vacacional de 3 tandas de empleados, así como tampoco había presentado un plan de pagos, por eso es el conflicto. Estamos a 3 de octubre, nos siguen debiendo salario entre un 10 y un 15% en algunos casos. Y estamos preocupados porque estamos a 7 días del nuevo pago de salario, donde ya vemos que si no hay una solución vamos a seguir en la misma situación. Nosotros entendemos, no solo ATC, sino que la UNOT entendió que esta medida es la que menos impacta al usuario, dado que ya este es un horario valle, que hay menos usuarios tomando bono. La intención es esa, que no se afecte tanto al usuario ni al trabajador, que ya bastante hemos perdido y bastante han perdido los demás usuarios. El gerente general de la empresa de COPSA reconoce que se debe 10% del sueldo a los trabajadores y reclama una respuesta, en este caso del gobierno, para equilibrar el funcionamiento de la empresa. Todas las empresas suburbanas están perdiendo dinero, dijo Javier Cardoso. Todas las empresas que prestan el servicio suburbano perdemos dinero, trabajamos para perder dinero y hoy le estamos adeudando a nuestros trabajadores un 10% del salario, ¿no?
aparte de una pequeña partida de salario vacacional. Ante esta situación, y ya lo hemos reiterado tanto nosotros como de la Cámara de CESTRAME, la Cámara de Transporte Metropolitano, distintas opciones al Ministerio de Transporte. La semana pasada le trasladamos al ministro una opción que era equiparar los subsidios con el transporte urbano de Montevideo, dado que los recursos salen del gobierno nacional. Esa medida se entendió que era viable, que era justa, además era uno de los puntos programáticos establecidos en el programa de gobierno del Partido Nacional. Esa propuesta se ha trasladado a Economía y estamos a la espera que la ministra Arbeleche resuelva al respecto. Cardoso señaló que el programa del Partido Nacional tenía 3 puntos que hasta el momento no se han cumplido. Eliminar las asimetrías con el tratamiento en los reintegros de los costos de los estudiantes, o sea, pagar a cada empresa el mismo valor, ese era un punto. El segundo punto era hacer una paramétrica nueva y permitir que las empresas pudieran cubrir los costos. Otros temas, si bien no ha llegado la solicitud formal de parte del PIT-CNT al gobierno de una cadena nacional de radio y televisión, desde Presidencia de la República se confirmó a MBD Noticias que el presidente Lacalle Pou ya autorizó que se otorgue el permiso para que la Comisión Nacional, Afirma Tus Derechos, presente los argumentos a favor del sí en el plebiscito de reforma del sistema previsional que va a tener lugar el próximo domingo 27 de octubre. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, había solicitado un debate público con Lacalle Pou y había hablado de la conferencia de prensa definiéndola como que el discurso fue manipulador y errático. Desde nuestra perspectiva, ayer hubo un discurso falaz, manipulador, en tanto y en cuanto se ocultó abiertamente que estamos parados en un estrepitoso fracaso para la vida de la gente de la reforma de la seguridad social del año 96, se expresó un discurso absolutamente insensible para los cientos de miles de jubilados que están en la angustia de no poder comer y no llegar a fin de mes, un discurso además errático, nuevamente, digamos, contribuyendo a esta campaña que más que fundamentos apela al miedo y al terror de la gente, un discurso amenazante, en donde desde el poder del Estado, nada más y nada menos, y justamente desde la Presidencia de la República, se menciona de que nuestra propuesta deberá significar una suba exorbitante del IVA, se menciona la cuestión de una presunta certeza jurídica que siempre es para el gran capital y no para la vida de la gente, y realmente a nosotros nos parece que el objetivo del discurso que ayer se desarrolló tuvo mucho, digamos, de atemorizar a nuestro pueblo, de acallarlo y de paralizarlo en esta iniciativa. Otras repercusiones en el marco del lanzamiento de la lista 3311 de Casa Grande. El senador Frente Amplista Óscar Andrade se refirió también a los dichos del presidente Lacalle Pou en la conferencia de prensa, donde expuso su postura contraria al plebiscito previsional. Yo creo que fue una conferencia flaca, que no aportó novedad y no despejó ninguna de las grandes interrogantes que tiene el pueblo uruguayo por despejar. O sea, el año pasado se consolidó un proyecto de reforma que se plantea financiar la seguridad social sobre una base, que es correr la edad jubilatoria, a pesar de que todas sus proyecciones dan de que menos de la mitad de los trabajadores y trabajadoras llegaría a la nueva edad trabajando. El trabajador que eligió una FAP en el año 2023 perdió 10.000 pesos por mes promedio. O sea, los 72.000 jubilados que había del régimen mixto, y esto no lo digo yo, lo dicen ellos. Lo dicen, nos cuesta este plebiscito porque habría que recalcularles como que están en el sistema público. Hay trabajadores que se afiliaron a la FAP con lo que decía la ley en el año 95, que es que el día que te ibas a jubilar te iban a incrementar, al no estar obligado, en un 50% el sueldo base jubilatorio. Eso lo sacaron de un plumazo el año pasado a mitad de camino. Nos va a traer una ola de juicios. Lo que sí creo es que lo que ha habido es confiscación de derechos bastante duro y de tiempo de vida por parte de la reforma previsional. Entonces, el debate es, en todo caso, ¿cómo se financia esto? Y el Uruguay va a tener que dejar que una doméstica
que gana 30.000 pesos por mes aporte 4.500 pesos para el BPS y que un empresario, un gran empresario agroexportador aporte un 1 y poco por ciento por cada 100.000. O sea, va a tener que pensar en un esquema de financiamiento más parejo que el que tiene hoy. Y el candidato presidencial del Frente Amplio, Yamandu Orsi, cuestionó los dichos del presidente Lacalle Pou acerca del plebiscito sobre el sistema previsional. Si bien ninguno de los dos votará el sí, Orsi se distanció de la idea de que la iniciativa sea peligrosa, como expresó Lacalle Pou, y aseguró que el mandatario expuso desconocimiento y contradicciones. Fue muy oportuno que el presidente reconociera algunas cosas. En primer lugar, que los fideicomisos de Canelones financiados por la ANFAP fueron positivos. Lástima que él mandó votar en contra cuando el Partido Nacional quería en Canelones votar a favor. Está bueno que reconozca que se equivocó. Lo otro que reconoció y que está bueno que también la ciudadanía entienda y conozca también, es que en campaña electoral habló sin saber, él mismo lo admite. No sabía del tema y yo dije tal cosa. La vuelta que tiene esto, que es muy peligroso, tirar promesas para conseguir 3 votos más, cuando sabemos que ser presidente de la República implica un gesto de responsabilidad, que lo que uno plantea tiene que saber que eso se puede cumplir y se va a hacer. ¿Usted coincide con el presidente de la República que afirmaba que esta reforma constitucional es peligrosa y dañina? Vi que hace énfasis en esas dos palabras, algún analista le dijo que lo hiciera. Yo creo que es inconveniente y no es positiva, por eso yo no la apoyo tampoco. Busquemos los términos que busquemos, en campaña electoral se buscan frases de impacto, está bien, pero yo creo que es inconveniente y no nos lleva a un buen camino. Según equipos consultores, si las elecciones fueran mañana, el Frente Amplio reuniría 43% de la intención de voto y superaría por 3 puntos a la suma de los partidos oficialistas. La encuesta muestra una caída del Partido Nacional, un nuevo aumento en la intención de voto del Partido Colorado, que sigue tercero, pero se sitúa a 6 puntos, la mínima diferencia entre los partidos tradicionales registrada por esta empresa. Ante la pregunta ¿qué votaría si las elecciones fueran hoy?, 43% respondió Frente Amplio, 21% Partido Nacional, 15% Partido Colorado, 3% Cabildo Abierto, 1% Partido Independiente, 1% Identidad Soberana y 1% Unidad Popular Frente de Trabajadores. Además, 5% dijo que votaría en blanco o anulado y 10% expresó indecisión. En comparación con la encuesta anterior de la misma empresa, hecha algo más de 3 semanas antes, el Frente Amplio crece 2 puntos, el Partido Nacional pierde 1 punto, el Partido Colorado sube 2 puntos y Cabildo Abierto e Identidad Soberana se mantienen. Además, el Partido Independiente y Unidad Popular Frente de Trabajadores, que en la encuesta anterior no figuraban, aparecen con 1%. En contraste, el Partido Ecologista Radical Intransigente, que en el sondeo pasado tenía 1 punto, esta vez no es mencionado. El sondeo incluye un informe sobre el perfil de las personas indecisas. Dice que 56% aprueba la gestión del presidente Luis Lacalle Pou, pero también que 59% declara que podría votar al candidato presidencial frente amplista, Yamandu Orsi, mientras que 49% dice que podría hacerlo por el candidato nacionalista, Álvaro Delgado. La gran mayoría de las y los indecisos, 57%, se define como de centro. Según este estudio, hay algo más de gente que aún no decidió a quién votar, que siente que su situación económica es mala o muy mala, que la que cree lo contrario. El sondeo se hizo entre el 11 y el 23 de septiembre a 1.208 personas e incluyó más de 700 encuestas presenciales y más de 500 telefónicas. El candidato colorado Andrés Ojeda se refirió al crecimiento que ha registrado en las últimas encuestas que lo ubican, como decíamos, a 6 puntos de su par del Partido Nacional Álvaro Delgado. Según el candidato, el peso de la renovación puede hacer que gane la interna. Estamos muy entusiasmados porque ayer el sondeo de opinión que se pone al aire marca todo lo que pasó. Arrancamos en 3 nosotros, en 3% y en 34 ellos. 31 puntos de distancia. Hoy estamos a 6. ¿Quién nos puede decir nosotros francamente que no podemos ganar? Evidentemente podemos ganar y podemos entusiasmarnos con ello. El peso y la potencia de la renovación hizo que ganáramos una interna de partidos políticos con sorpresa y puede hacer que ganemos la interna de la coalición con sorpresa. La gente está pidiendo renovación, a mí me lo dicen todo el tiempo que ando por ahí, y lo que parecía imposible, una vez más se hace posible. Venimos a tender puentes, dijo el humorista y docente Diego Del Grossi, que presentó su lista en el Partido Colorado y buscará ser diputado por Montevideo. En su agenda de prioridades tiene temas como la tercera edad, el teatro y el cooperativismo.
Y es momento que el partido se vuelva a consustanciar con la gente, que se divorció de ella por distintos problemas internos y externos, ¿no? Lidiar con crisis, separaciones internas, escisiones. Vinimos a tender puentes y no a dinamitar. La reforma educativa tiene cosas buenas y cosas que hay que mejorar y cosas que hay que sustituir. Así como con la ley de teatro, que está encajonada ahí, hay pequeñas leyesitas que tocan el tema teatral o artístico, pero no hay una ley integral de teatro que cubra el teatro independiente, el teatro. No puede ser que en medio de una crisis se nos vengan los hermanos argentinos, con todo el respeto del mundo, se lleven miles y miles de dólares, que está perfecto porque es su trabajo, pero haciendo una función, un elenco argentino funde a 4 obras uruguayas en un fin de semana. Ante el pedido del PIT-CNT al gobierno de habilitar una cadena nacional de radio y televisión para defender la iniciativa de reforma previsional, el candidato colorado Andrés Ojeda dijo que también debería habilitarse una cadena a favor de la iniciativa de los allanamientos nocturnos. O hay cadena para todos o no hay cadena para nadie, reclamó Ojeda, quien ya solicitó al comando de campaña de allanamientos nocturnos que se haga el pedido formal. Hoy vi la noticia de que evidentemente el PIT-CNT iba a tener una cadena en virtud del plebiscito y ya puse en Twitter hoy temprano que si eso ocurría era natural y obvio que la campaña a favor de allanamientos nocturnos, que tiene un comando establecido, trabajando y promoviendo, también tiene que tener una cadena para explicarle a la gente por qué entendemos tiene que votar a favor del plebiscito de allanamientos nocturnos. O hay cadena para todos o hay cadena para nadie. Entonces, en ese sentido es que nosotros la pedimos formalmente porque para el caso que sea autorizada para un plebiscito, tiene que ser autorizada para el otro. Momento de recibir ahora nuestro primer móvil, nuestro periodista Martín Duarte. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido, buen mediodía. Rosy, buen mediodía para vos. Estamos aquí en la explanada de la Intendencia para estar conversando de campaña política, en particular cómo se está viviendo en el interior del país, más precisamente en Soriano. Estamos recibiendo a Pablo Ponce, él es candidato a diputado por la lista 95 del Frente Amplio. Y bueno, conocer cómo se viene desarrollando la campaña, va a tener una actividad en esta noche aquí en Montevideo y también algunos proyectos de ley que hacen referencia al ingreso a las intendencias. Pablo, en primer lugar, bueno, un gusto recibirte. ¿Qué tenor o cómo definiríamos la campaña en el interior del país, en particular en Soriano? ¿Cómo se viene sobrellevando ya prácticamente en esta recta final? Bueno, antes que nada, muchas gracias por darnos este espacio y llegar a tanta gente como lo hacemos a través de TV Ciudad. Y bueno, la campaña tiene algo de chatura en lo que tiene que ver con la gente, ¿verdad? En lo que es el conocimiento, o sea, hay como una cierta apatía, ¿no? Nosotros tenemos la particularidad de que desde el 2020, a raíz de lo que fueron las elecciones departamentales, nosotros en la fuerza política nuestra fuimos los más votados, no lo pensábamos porque éramos del interior del departamento, hicimos un trabajo de cercanía recorriendo pueblos y ciudades y eso un poco llevó a generar un compromiso de ir hacia la Diputación. Y realmente durante estos 5 años no hemos parado de recorrer barrios, pueblos y zonas rurales para ir aprendiendo y escuchando fundamentalmente a la gente, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ha pasado que nosotros hemos visto, sobre todo desde el 2022 al 2023, mucho enojo con el gobierno nacional, con las políticas que se daban, y ahí nosotros a través de estudio, bueno, más que nada explicábamos por qué la pensión, por ejemplo, la jubilación mínima estaba congelada, por qué los salarios no subían, por qué subía la canasta familiar. Nos encontramos, por ejemplo, con algo que en la Oficina de Percepción Ciudadana, que sé que TV Ciudad trabaja mucho, nosotros la manejamos mucho, el tema de seguridad, bueno, en Soriano es el primero. Y hasta en el pueblo más chico hay problemas de inseguridad, ¿no? Hay robos de garrafa, que para la gente de ese pueblo chico es un problema de seguridad. Cuando se le preguntaba si eso pasaba durante los gobiernos del Frente, no, o sea que la seguridad estaba peor, o sea que el famoso se acabó el recreo no dio resultado. Hoy por hoy ya nos empezamos a encontrar, porque son sistemáticas las barriadas, esas conversaciones que vamos teniendo con los vecinos, hoy por hoy nos encontramos con gente que, por ejemplo, no votó al Frente Amplio en el 2019 y ahora nos manifiesta que los votaría. Bueno,
o sea, nosotros no somos técnicos para hacer un estudio, pero a veces un poco el reflejo de las encuestas lo vemos cuando andamos en territorio. Ponce, consultarle a propósito de un proyecto que está trabajando y que de hecho estuvo a estudio en el propio Parlamento, que es el ingreso a las intendencias. Justamente en Soriano tiene un alto índice de ingreso que no es por concurso. ¿Qué mirada tiene en particular de lo que ocurre en el departamento y dónde se debería hacer foco? La mirada es muy triste, lo vi como concejal cuando estuve en el municipio de Cardona, porque veía que se entraban personas, ¿verdad? Y acá hay que aclarar siempre, primero, respetar al que entra. Es un ser humano, un laburante que empieza a trabajar. Nosotros no estamos criticando a esa persona que ante una medida, capaz que una situación complicada, crear hijos, tiene que aceptar eso. El tema es después cómo se origina ese aparato, ¿verdad? Que son contratos, demoran en presupuestarlos de alguna manera teniéndolos atados para lo que es la próxima elección. A nosotros realmente siempre decimos, nos encantaría que los sorianenses y que todo el mundo en una elección votaran por gestión y no por un favor. Y bueno, claro, se arma un aparato grandísimo, donde por ejemplo muchas veces conversa con nosotros un familiar de un empleado municipal y él nos dice que bueno, que el empleado municipal no quiere acercarse mucho por el tema que se genera con respecto a lo que es nuestra fuerza política. Frente Amplio había apoyado el proyecto del senador Peña, que no fue apoyado, acompañado por el Partido Nacional y no salió. Después acá ahí hubo un no de no acompañar al plebiscito. A nosotros nos costó un poco explicar porque en los pueblos, o sea, mirándolo desde el interior, decía, bueno, los tuyos al final, tanto que querían que hubieran concursos y sorteos, ahora no apoyan. Creemos que hay un proyecto en camino que está estancado, que es por ley, o sea, a través de una ley que va a salir y no necesariamente llevarlo a un presupuesto, a un plebiscito. Y fundamentalmente lo que nosotros vemos es nuestro departamento, si bien hay falta de trabajo en muchos lugares, Soriano, uno ve que creció el empleo, ve la estadística, pero, o sea, hay muchos de los 25.000 pesos de sueldo, de esos que son medio millón, lo encontramos en Soriano, hay mucho trabajo precario, nos estamos encontrando, por ejemplo, que vamos a los asentamientos y ahora estamos viendo parejas jóvenes que trabajan y que se fueron a vivir al asentamiento porque tenían que optar entre pagar un alquiler o comer. Entonces, hace más de 30 años que nuestra intendencia, que nuestro departamento no tiene fuentes de trabajo. Creemos que no hay voluntad política para eso. Nosotros no prometemos trabajo, nos comprometemos a trabajar seriamente para que lleguen fuentes de trabajo. Hemos estudiado, hemos recolectado cantidad de insumos donde hay fortalezas y debilidades del departamento. Ahí ya no sería tanto en lo legislativo, porque el representante, el diputado, también tiene un rol de nexo, ¿no? Y hemos tenido conversaciones con la UDELAR, donde hemos visto que tiene un departamento de extensión educativa que arma proyectos técnicos, una verdadera carta de presentación para salir a buscar puertas y golpear inversiones, ¿verdad? Eso sí nos comprometemos a hacerlo. No sabemos si lo vamos a lograr en 5 años, pero el puntapié hay que darlo y eso creemos que es fundamental, ¿tá? Para cualquier parte de Soriano que vengan inversores. Hay otros departamentos, San José lo vemos clarito, venimos por Ruta 1 y lo vemos clarito. Vimos ese ejemplo, nos pusimos a estudiar y bueno, nos comprometemos, ojalá fuera con una intendencia frente amplista y si no, con la que sea, pero dar ese puntapié inicial para trabajar y que nos ayude a que lleguen fuentes de trabajo al departamento. Ponce, muchas gracias por estos minutos. El candidato a diputado va a estar realizando algunas reuniones, incluso con referentes de la lista 95 en esta jornada aquí en Montevideo, así que bueno, a cuenta además seguiremos conversando en próximas ediciones de MBD Noticias. Muchas gracias, Martín. Otros temas, la ANEP dispuso un sumario con separación del cargo, un docente denunciado en redes sociales por parte de adolescentes, alumnos, alumnas. Es un profesor de educación musical del Liceo 55 de Montevideo. En las imágenes grabadas por los estudiantes dentro del aula se ve que el docente tiene una alumna sentada y con los ojos vendados. En un comunicado, la ANEP informó que ante los videos difundidos en redes sociales que muestran el comportamiento inapropiado en el aula por parte de un docente en un centro educativo de Montevideo, así como las denuncias recibidas por parte de alumnos y familias, se resolvió disponer un sumario administrativo con separación del cargo al docente, mientras de forma paralela se realiza una investigación. La ANEP agrega que rechaza todo acto de violencia, discriminación y menoscabo a sus estudiantes,
Además, reafirma el compromiso con la protección de los derechos. Según publica la diaria, las familias de las y los estudiantes se habían reunido con la dirección del centro educativo para plantear su preocupación por varias actitudes del docente como abuso de poder, amenazas, simulación de torturas en clase, apodos despectivos a los estudiantes y comentarios homofóbicos y machistas. Desde el sindicato de profesores ADES Montevideo dijeron a MBD Noticias que respaldan la separación preventiva del cargo del docente y esperan la investigación administrativa y la posible actuación de la justicia. Camila Menchaca de ADES remarcó que la situación es atípica, grave y que parece injustificable una acción de este tipo en una clase. De una inacción por parte de las autoridades. El Zunca va a realizar mañana un paro nacional. Va a ser de 9 a 13 horas. Esto es por la muerte de un trabajador. Ayer, Freddy Gabriel Pindó, de 36 años, estaba trabajando en la ruta 2, a la altura del kilómetro 192, cuando fue embestido por un camión. Era empleado de una empresa privada que prestaba servicios al Estado y el siniestro se dio luego de que un vehículo con chapa argentina lo atropellara, causando su muerte en el acto. El sindicato llama a un diálogo nacional sobre seguridad y salud laboral y a que se legisle en este sentido y piden la creación, viejo reclamo, de una fiscalía especializada en materia de accidentes laborales. Hacemos la primera pausa y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 16 grados a esta hora aquí en Montevideo. Y el Senado aprobó por 23 votos en 24 la renuncia a su banca del ex senador Charles Carrera, investigado por Fiscalía por facilitar el uso del hospital policial de un ciudadano que no es policía. El senador Gandini, quien impulsó la comisión investigadora por este tema y otros presuntos delitos vinculados, señaló que seguramente se va a formalizar una investigación sobre Carrera porque, a su entender, para la fiscal actuante está claro y probado que se usaron fondos públicos para beneficiar intereses económicos particulares. Por fin tuvimos un debate, ¿no? El Frente Amplio lo había rehuido en toda la instancia de investigadora, no quiso investigar, no compareció a la investigadora, nunca leyó ni escuchó a los 26 comparecientes a la comisión, tampoco participó en el debate cuando votamos el pase a la justicia. Hoy vino a defender a Charles Carrera, increíblemente. Cero autocrítica, habló de que era valiente, de que se despojaba. Y la verdad que cuando discutimos el tema, discutimos del desafuero, es decir, discutimos del expediente que formó la fiscal, donde pide el desafuero y prácticamente anuncia la formalización, porque defiende la configuración del delito continuado de abuso de funciones, es decir, que cometió varias veces el abuso de funciones y lo fundamenta. Charles Carrera, en realidad, presenta la renuncia porque la causa es el desafuero y el desafuero es que tiene que presentarse a la justicia. Y da toda la impresión que el Frente Amplio le pidió que renunciara para evitarles el bochorno de tenerlo que defender con tanta evidencia o tenerlo que entregar en el Parlamento levantando la mano. Ahí a que digan que es valiente y que hizo todo bien, que fue solidario y actuó por humanidad, me parece que hay una enorme distancia. Y la senadora Frente Amplista Sandra Lasso manifestó que Carrera hizo lo correcto al renunciar y destacó que no se amparó en sus fueros. Agregó que integrantes de la bancada del Partido Nacional sentenciaron a Carrera antes de que se expida el sistema judicial. Acá el ciudadano Charles Carrera, nuestro compañero, tomó la decisión de someterse a la justicia en un Estado de Derecho como corresponde, sin ningún tipo de privilegio. Sobre el intercambio de acusaciones, si empezáramos con un intercambio de acusaciones, vaya si no nos dan 3 o 4 sesiones porque tenemos una larga lista, pero no era el tema de fondo. Aquí cumplimos con el trámite parlamentario y lo cuenten como lo cuenten, hoy un legislador renunció a sus privilegios para someterse ante la justicia como corresponde, como cualquier hijo de vecino. Aquí vimos algunos integrantes del Partido Nacional ofuscados tomando el rol de jueces
cuando en realidad, si usted mira la fotografía del Senado en el día de hoy, no fue la oposición en su conjunto. Algunos se sumaron a un circo, otros no. Lo cierto es que, ¿qué opino? Bueno, opino que el Frente Amplio cree profundamente en la independencia de poderes, y esa línea no la va a sobrepasar nunca. Aquí será la justicia la que defina sobre el tema de fondo. Es algo que no se ha dado, sobre todo en los últimos tiempos. Tenemos varios ejemplos de quienes, pudiendo haber dejado los fueros para someterse a la justicia, no lo han hecho. Un CAIF de Malvin Norte cerró sus puertas para una jornada de reflexión por la inseguridad que están viviendo las trabajadoras, trabajadores, padres, madres, el propio centro, desde hace varios días que el grupo de trabajadores viene denunciando lo que están viviendo. Tienen que irse juntas, particularmente las mujeres, cuando termina su turno por miedo a ser víctimas de hechos delictivos. Incluso han recibido amenazas justamente por las denuncias realizadas. Se entiende de que esta situación no solamente nos atañe a nosotros, sino también a otros centros educativos, a la sociedad por su complejidad. En Malvin Norte está sumamente sumergida en una violencia constante. Entonces, bueno, lo que intentamos es no venir a trabajar, ¿no? Con miedo, permanecer en los centros con miedo, ya que los centros educativos son de puertas abiertas y hoy, bueno, tenemos seguridad en puerta porque estas situaciones se van dando constantemente, entonces no es algo educativo, que estamos como contradiciéndonos. Siempre apelamos a tener cuidado de equipo, a apoyarnos entre nosotras, a ir juntas a la parada, a salir, a estar atentas también a las familias, porque tenemos diferentes horarios de entrada y salida y eso hace que continuamente esté entrando y saliendo gente y bueno, y en ese momento las familias son abordadas, amenazadas con armas de fuego. Bueno, incluso haciendo notas con diferentes canales fuimos amenazadas en diferentes oportunidades y bueno, y estamos siempre esperando y deseando de que no nos suceda otro hecho más de gravedad, de violencia. Nos vulneran como centro educativo, las familias vienen con miedo, los niños están con miedo y nosotros, el equipo, está solas para abordar toda la situación porque tanto INAU como el Ministerio del Interior no ha dado respuestas. Más de 50 bodegas van a estar abiertas este fin de semana por el Día del Patrimonio que se celebra justamente durante sábado y domingo y el eje va a ser el vino como tradición, inmigración, trabajo e innovación. Más de la mitad de las bodegas se concentran en el área metropolitana y dan trabajo a unas 25.000 personas, según lo dijo hoy el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Ricardo Cabrera. 60% entre Montevideo y Canelones, un poquito despega Canelones. Después tenemos Colonia, San José, Maldonado, Paysandú, Salto, Rivera y ya en pequeña escala en otros lados. Lo más importante es la inversión, sobre todo extranjera, que se da en caso de bodegas turísticas, tanto en Colonia como en Maldonado. Uruguay se destaca en el mundo por exportar su vino envasado en botellas de 3/4 litros con nombre de empresa, país y región. El rubro emplea 25.000 personas en empleos directos o indirectos. En total tenemos 160 bodegas, de las cuales más de 50 van a estar abiertas este fin de semana del patrimonio. 52 de ellas son bodegas turísticas que están preparadas para recibir al público, pero también hay otras que van en camino de serlo, y esto del patrimonio es un gran empuje para que se decidan a abrir sus puertas y mostrar todo lo que tienen para definir como su trabajo del diario. Y lo más importante es que son bodegas familiares, la mayoría. Y vinculado a esto, la Facultad de Química también va a celebrar el Día del Patrimonio, en este caso con visitas guiadas, charlas, stands interactivos, donde va a exponer parte de las actividades de enseñanza, investigación y extensión que se realizan en este centro educativo. Las actividades van a ser este sábado de 10 a 17 horas y están dirigidas a conocer la química del vino, para acompañar la consigna de este año, que es el vino como tradición.
Este sábado lo que tenemos van a ser acá en la entrada stands interactivos de los distintos laboratorios y departamentos de Facultad de Química, donde van a mostrar diferentes actividades relacionadas al tema del Día del Patrimonio. La mayoría van a estar relacionadas al tema del Día del Patrimonio. Por ejemplo, nosotros vamos a tener un stand sobre la ciencia en el TANAT, la ciencia del TANAT, y vamos a mostrar distintas actividades relacionadas al proceso de vinificación, a los aromas que podemos encontrar en el vino. Además van a haber charlas, a las 14:30 va a haber la charla de la ingeniera agrónoma Estela de Frutos, hablando sobre el tema del Día del Patrimonio, del vino como tradición e innovación, y a las 15 va a estar dando una charla Eduardo Boido, que es compañero nuestro de acá del laboratorio, y va a estar hablando también sobre el TANAT. Bueno, lo que hacemos es, damos cursos específicos dentro de las carreras de facultad, de formación de enología y biotecnología de las fermentaciones, después de procesos fermentativos, de la industria vitivinícola, de la industria cervecera, caracterización de aromas. Esos son como los temas, digamos, de docencia, además de que se da el curso de sommelier en este mismo salón, que también es parte de la facultad. Y después lo que hacemos es, como nuestros temas de investigación del área son todos enfocados a la industria vitivinícola, y bueno, y ahí trabajamos sobre lo que serían las principales, digamos, materias primas, tanto en la uva, sobre todo enfocado a la caracterización, ¿no? Y a tratar de, digamos, de mejorar o buscar dentro de las posibilidades lo que serían las mejoras dentro de nuestra variedad insignia, que es la variedad TANAT. Hacemos otra pausa y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información. 300 mujeres son diagnosticadas cada año con el virus del papiloma humano, HPV, mientras que unas 136 pierden la vida a causa del cáncer de cuello de útero. Para prevenirlo, Uruguay cuenta con una nueva guía que incorpora el test en los controles junto al Papá Nicolau sin costo, con el beneficio del día libre laboral para realizarlo. Es la primera guía latinoamericana en la cual se considera a la prevención primaria, que es la vacunación contra este virus, y también a la detección precoz o tamizaje, en el cual se incluye al test del HPV en la prevención del cáncer de cuello de útero. Porque la guía que teníamos hasta ahora, lo que estaba determinando era que se hacía el Papá Nicolau a partir de los 21 años. Y si era normal, se repetía a los 22 años y luego cada 3 años hasta los 69 años. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que el primer tamizaje o el primer screening se va a realizar a partir de los 25 años. La infección por el virus del papiloma humano es la causa más importante en que se desarrolle el tumor. Con la incorporación del test, toda mujer después de los 30 años deberá realizarse el test en los controles como el PAP o la mamografía. Aquella niña que a los 15 años se vacunó completamente o la primera dosis de la vacuna contra el VPH fue antes de los 15 años, va a empezar con el test del VPH a partir de los 25 años y es cada 5 años, ¿no, verdad?, hasta los 69. Si no se vacunó completamente antes de los 15 años o no se vacunó o la primera dosis de la vacuna es después de los 15 años, entre los 25 y los 29 años se va a empezar con el test del Papá Nicolau. La Dirección Nacional de Aduanas inauguró los 3 nuevos escáneres que van a estar operativos en el puerto de Montevideo y podrán inspeccionar 80 contenedores por hora. Los dispositivos van a estar operativos las 24 horas en 3 puntos distintos del puerto con un costo de $4 millones por año. Nosotros teníamos un equipo que lo máximo que podía escanear era 100 contenedores en el día. Entonces teníamos que afinar mucho la selectividad para poder escanear de acuerdo a la capacidad del equipo. Hubo un proceso de licitación con bastantes complicaciones. Después esto no es como ir al supermercado y comprar algo ya pronto, sino que esto se manda a fabricar
un año demora desde que se adjudica la licitación. Entonces, eso se debe a las demoras. Y después, como ustedes ven, esta obra civil llevó un tiempo, ¿no? ¿De cuánto fue la inversión? La inversión está dentro de lo que le decía que es la licitación, ¿no? Que es proporcionar los equipos, hacer las instalaciones que ustedes están viendo, el servicio de mantenimiento y el servicio de operación. Son por 10 años en un promedio de 4 millones de dólares por año. Borgiani fue consultado por la investigación que lleva adelante la Dirección de Aduanas, frente a los funcionarios que operaban el escáner que fiscalizó un contenedor que trasladó 4 toneladas de cocaína y que fuera detectado en Barcelona. No esperen grandes conclusiones, porque la verdad no hay problemas acá. Hay quizás algún error, pero no problemas. La tensión en Oriente Medio aumenta, mientras que al menos 1 millón de personas se están movilizando en el Líbano buscando huir del conflicto bélico entre Israel y la militancia libanesa Hezbollah. La Organización Internacional para la Migración pidió a la comunidad internacional asistir con más recursos, mientras que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió por la veloz escalada de violencia en Oriente Medio y llamó a no perder de vista el terrible impacto de este conflicto en los civiles, ni ignorar las violaciones sistemáticas del derecho internacional. Mientras tanto, al menos 6 personas murieron y 7 resultaron heridas en un bombardeo israelí contra un edificio del centro de Beirut, en el segundo ataque contra la capital del Líbano desde el inicio del conflicto entre el grupo chií Hezbollah e Israel hace casi un año. Y según el Ministerio de Salud Pública del Líbano, 2 personas murieron al instante y otras 4 fallecieron luego a causa de graves heridas durante el ataque que tuvo como objetivo la céntrica zona de Al-Bayura, mientras que los 7 heridos están siendo atendidos en los hospitales a los que fueron trasladados. Al menos 6 personas murieron y 7 resultaron heridas en un bombardeo israelí contra un edificio del centro de Beirut, en la zona de Al-Bashura. Este es el segundo ataque contra la capital del Líbano desde el inicio del conflicto entre el grupo chií Hezbollah e Israel hace casi un año. Ocurre después de que el lunes Israel efectuara un bombardeo selectivo contra un apartamento en el barrio de Kola, en el que murieron 3 miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Sin embargo, el ejército israelí bombardea casi a diario los suburbios sur de Beirut, conocidos como el Dahie, una importante evasión de Hezbollah en la capital libanesa. Desde el comienzo de las hostilidades, los ataques de Israel han matado a casi 2.000 personas y han obligado a 1,2 millones a abandonar sus hogares, principalmente en el sur, de donde son estas imágenes, y el este del país mediterráneo. En Argentina, el presidente Javier Milei vetó, tal como estaba previsto, la ley de financiamiento universitario. En el último día de plazo que tenía para hacerlo, decisión que quedó formalizada a través de un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial y horas después de la masiva convocatoria llevada a cabo frente al Congreso en rechazo a esta decisión. Las marchas de la comunidad educativa se desarrollaron en las principales ciudades del país, pero tuvieron su epicentro en el acto desarrollado en el Congreso de la Nación, donde decenas de miles de personas pertenecientes a colectivos educativos, organizaciones sociales y partidos de oposición se manifestaron contra la anunciada decisión del presidente Milei. El veto presidencial se convirtió en el segundo rechazo de una ley aprobada por el Congreso, después de que también se desestimara la recomposición de las jubilaciones y había sido aprobada el 12 de septiembre en la Cámara Alta con apoyo de senadores kirchneristas de la UCR, los bloques federales y 2 senadores del PRO. La ley que establecía una actualización del presupuesto basada en la inflación del año pasado medida por el INDEC y una recomposición salarial para docentes y no docentes, entre otros aspectos, era considerada contraproducente por el mandatario libertario porque afectaría al déficit fiscal, cuyo equilibrio se ha vuelto una bandera del gobierno
gobierno. El presidente argentino, que siguió las alternativas de la marcha desde Olivos, calificó la movilización de política, cuestionando la presencia de dirigentes opositores como Sergio Massa, Cristina Fernández o radicales como Martín Lustó, a los que denunció de conformar un nuevo frente de izquierda populista y demagógico. Nos vamos, volvemos a las 18:55 con la edición central de MBD Noticias, o mañana a las 8 la primera edición de MBD Noticias, y ustedes quedan ahora con los principales titulares. Hasta luego. Desde las 10 de la mañana los trabajadores de COPSA realizan un paro en protesta por la falta de respuesta ante los adeudos de salarios. Los turnos se retomarán a partir de las 14 horas, pero no se descartan nuevas medidas. Ante el pedido del PIT-CNT al Ejecutivo de habilitar una cadena nacional de radio y televisión para defender la iniciativa de reforma previsional, el candidato colorado Andrés Ojeda dijo que también debe habilitarse una cadena a favor de la iniciativa de los allanamientos nocturnos. El Zunca convoca un paro nacional de 9 a 13 este viernes tras el fallecimiento de un trabajador en Soriano. El sindicato llama a un diálogo nacional sobre seguridad laboral, reclama se legisle y se cree una fiscalía especializada en accidentes laborales. 300 mujeres son diagnosticadas cada año con el virus del papiloma humano HPV, principal causa del cáncer de cuello de útero. Para prevenirlo, el gobierno incorporó el test en los controles junto al Papa Nicolau sin costo. La tensión en Medio Oriente aumenta mientras que al menos 1 millón de personas se están movilizando en el Líbano buscando huir del conflicto bélico entre Israel y la militancia libanesa Hezbollah. Desde el Poder Ejecutivo confirmaron a MBD Noticias que el presidente Lacalle Pou ya autorizó que se otorgue el permiso de cadena nacional de radio y televisión para que la Comisión Nacional Afirma tus Derechos presente los argumentos a favor del sí.